tarde, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos a este espacio Atardeceres con el Padre Julián, donde estamos reflexionando sobre este libro Experiencias con el cielo de la doctora Elsa Lucía Arango, una manera espiritual de comprender la muerte, el duelo y la vida en el más allá. Hoy entonces corresponde lo que íbamos a hacer hace 8 días el capítulo, pero que por cuestiones pastorales no fueron posibles, pero hoy vamos entonces a meditar este capítulo 8, donde se nos refiere sobre el viaje al cielo. Describen un sentimiento de verse envueltos por amor, paz, ausencia de preocupación. Ven el mundo desde otra perspectiva que no viene de la lógica, sino de una conciencia más amplia, en un presente en el cual ni los recuerdos del pasado ni las posibilidades del futuro les quitan la paz. Creo que uno de los grandes interrogantes de la humanidad se refiere a ese misterio, lugar o dimensión que denominamos cielo. De él hablan casi todas las criaturas y creencias a lo largo de la historia, independientemente de lo evolucionadas que las consideremos. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo se va hasta allá? ¿Dónde todo el que fallece va al cielo? Algunos regresan. ¿Quién es el que viaja? Elizabeth Kubler-Ross, maestra en el arte de acompañar al enfermo. La doctora Elizabeth nos ha ayudado a resolver algunos de estos interrogantes. Ella fue una médica psiquiátrica nacida en Suiza, quien vivió en los Estados Unidos luego de terminar sus estudios, realizó un arduo y delicado trabajo de investigación sobre la muerte, entregándonos un invaluable legado sobre este complejo tema. Para ello se dedicó por muchos años a acompañar moribundos, en especial niños, y estudió más de 20.000 casos de personas que estuvieron en el umbral de la muerte y luego regresaron. Esto es, personas que fueron declaradas muertas por ausencia evidente de signos vitales, incluso en clínicas y hospitales donde los electrocardiogramas y electroencefalogramas indicaban la muerte del cuerpo físico y luego por motivos extraordinarios regresaron a la vida y narraron sus experiencias extracorpóreas. La doctora Kubler-Ross divide en 3 etapas los eventos que ocurren en estas experiencias, las cuales se pueden asimilar parcialmente a lo que sucede en las muertes sin retorno. La primera etapa es la muerte del cuerpo físico y la salida del cuerpo de energía. La doctora señala que esta salida puede ocurrir incluso un poco antes de que muera el cuerpo físico. La segunda etapa en la persona es completamente consciente de seguir viva en un cuerpo no físico, llamado cuerpo energético. En ese estado puede observar con claridad su cuerpo físico inerte y todos los detalles que rodean el suceso de su muerte. Escucha a los que se encuentran a su alrededor y siente que el cuerpo de energía en el que está es saludable e íntegro, sin dolores ni molestias. Incluso personas ciegas que han vivido estas experiencias relatan en detalle lo que vieron y al regresar de nuevo a la vida física continúa estando ciegas. La ceguera es una condición del cuerpo físico, no del energético. Podría describir esta segunda etapa como la conciencia de seguir vivos en un cuerpo distinto al físico, el cual necesariamente debemos abandonar, con todo lo que ello implica. En esta fase, el ser permanente aún en el plano terrenal, pero no puede interactuar con él, pues aunque puede ver y escuchar lo que ocurre en su entorno, no es visto ni escuchado por nadie. Esta es una de las razones por las cuales debemos ser muy respetuosos y cuidadosos con nuestras palabras y actos en presencia de alguien en coma o recientemente fallecido. Pareciera un consejo innecesario, ya que deberíamos ser siempre respetuosos con los enfermos o los muertos, pero esto no siempre ocurre. Esta es una de las grandes enseñanzas que la doctora Kubler-Ross legó a los profesionales del gremio de la salud y que es válido para todos nosotros. Esta etapa termina cuando el ser que ha fallecido o está en el umbral de la muerte se traslada a una dimensión luminosa, cruzando lo que la mayoría describe como un túnel de luz o un portal. Algunos narran que para entrar en ella atraviesan un puente, vuelan, cruzan un río o caminan por un sendero. El contexto externo que observa cada persona en su viaje parece tener relación con sus propios recuerdos y creencias. Lo que es idéntico para todos es la descripción de acercarse a una gran fuente de luz que los envuelve en un sentimiento profundo de ser amados, de paz, de alegría y de bienestar inigualables.
Esta luz puede tomar cualquiera de las formas con las que asociaron en vida a Dios, ya sea Cristo, Shiva, Dios, Padre, Divina, Madre o cualquiera de los nombres mediante los cuales la divinidad ha sido venerada y concebida por los seres humanos. Personas no creyentes que han tenido esta experiencia narran haber visto la hermosa fuente de luz no personificada acompañada de sentimientos de amor y paz. Esa luz ha sido llamada por muchos conciencia divina, luz divina, espíritu universal y nombres similares que intentan designar de alguna forma algo o alguien para quien coinciden quienes han experimentado este momento. No hay lenguaje humano suficiente que describa en su totalidad. La doctora Kubler-Ross añade que esa segunda etapa se caracteriza igualmente por la experiencia de verse o sentirse acompañado por seres de luz, ya sean familiares, amigos, guías espirituales, ángeles, la Virgen María para los católicos o alguno de los santos, de quienes eran devotos. Recordemos que hay santos en la gran mayoría de creencias espirituales, así se denominen budas, maestros, gurús o guías, entre otros. Cuando esto ocurre, ya se está entrando en una dimensión celestial y comienza la tercera etapa. Según la clasificación de la doctora, en ella la persona está envuelta en esa luz de amor que la proporciona la paz necesaria para llevar a cabo una tarea que acá en la tierra es difícil cumplir sin emociones dolorosas, el revisar su vida. En esa dimensión se pueden observar los aciertos y desaciertos, tanto propios como ajenos, con un talento especial para diferenciar lo que fue hecho de acuerdo con sus leyes del bien y del amor, de lo que no, talento del cual usualmente carecemos en nuestro cuerpo físico. No se niegan los errores, pero la conciencia de ellos no ocasiona culpa, rabia, angustia, miedo o cualquier emoción destructiva similar. Es un proceso de aprendizaje profundo, se comprende con mayor facilidad y cuando no se actúa de acuerdo con el corazón, podemos hacer conciencia de aquello que los propios pensamientos, palabras y actos ocasionaron a los demás, abriendo la posibilidad de retejer los hilos del amor, perdón y reconciliación. No es una tarea fácil, pero la energía divina ayuda a comprender, a aceptar y a darle la justa importancia a los actos realizados durante ese ciclo de vida. También se valoran las obras de amor que se llevaron a cabo, incluidas las oraciones. Esta visión global y al mismo tiempo profundamente detallada de su vida permite a la persona evaluar cómo vivió con las oportunidades, bendiciones y dificultades que tuvo. Diversas personas que han vivido esta experiencia de muerte temporal hacen énfasis en la sensación de ver desde otro ángulo su vida, comprende mejor lo que les ocurrió, desaparece la sensación de ser víctima y si la tenían y de igual manera desaparecen muchos de sus juicios equivocados sobre otras personas, eventos vitales. Se apropian de la responsabilidad de la que le cabe frente a sus procesos personales, la cual con enorme frecuencia se traspasa a otros en la vida cotidiana. Comprender que ser responsables no es ser culpables, esta es una gran diferencia en la forma de ver la vida desde el mundo espiritual. Ser responsables es aceptar todo lo que ocurrió en nuestra vida, tuvo que ver con una acción o decisión personal, o fue un proceso de aprendizaje aceptado por el alma. En la tierra, ser responsables incluye además procurar hacer lo que esté en nuestras manos para reparar las consecuencias negativas de esos actos o decisiones, si esto fuera pertinente y posible. La culpa, en cambio, implica una carga emocional negativa y destructora. Con frecuencia la persona queda tan envuelta en la culpa que no se esfuerza por cambiar y reparar. Por esa razón, para algunos la culpa es algo cómodo. Con solo sentirse culpables pueden sentir la falsa idea de que ya pagaron por su error. Es igual de cómodo culpar otros en lugar de hacernos responsables de nuestros actos. Sin embargo, en la revisión de vida no se puede hacer esto, pues se ve con claridad que se hizo, que faltó, y se entiende la razón de cuánto nos ocurrió. Tal vez esto explique el hecho de que algunas de las personas que tuvieron experiencias en el umbral de la muerte narren visiones amedrentadoras y oscuras, todo muy corta duración. Quizás tenga que ver con el estado emocional en el que se encontraban. Ser responsables no quita de inmediato el dolor o el arrepentimiento ante la conciencia de las faltas o los errores cometidos, pero es el primer paso para solucionarlos, el peldaño para crecer espiritualmente y aprender de ellos. La culpa, en cambio, paraliza, avergüenza e impide la posibilidad de seguir adelante, de tener paz. Aceptar que hemos cometido errores voluntario o involuntariamente se hace más fácil en el cielo, en presencia del amor de Dios, que nos inspira a amar y amarnos,
a perdonar y a perdonarnos. En este punto, la mayoría de las personas que están teniendo una experiencia en el umbral de la muerte regresan. Esa luz les revela que les falta por hacer o cómo lo pueden hacer con más amor. Son invitadas a volver a su cuerpo físico y se les explican las razones que les ayudan a tomar la decisión de regresar a un cuerpo y a una vida que comparada con las del cielo en el que están parece bastante incómoda. No obstante, y por fortuna, la mayoría regresa con una experiencia enriquecedora que transforma su existencia, una perspectiva diferente que les permite reorganizar la vida, disipar el miedo a la muerte y tener la certeza que existe una vida maravillosa luego de la terrenal. Las experiencias a este nivel suelen tener a su lado divertido. Una amiga me relató la siguiente historia. Su tía tenía un enfisema pulmonar y aunque se hallaba muy enferma, estaba consciente en pleno uso de las facultades mentales. A pesar de su enfisema, no presentaba ninguna agravación particular que hiciera pensar que pronto moriría. Una mañana, la sobrina fue llamada a acompañar a la tía, quien se había levantado con la certeza de que ese día sería el último de su vida, y así se lo hizo saber a sus familiares. Adujo que sentía algo distinto que le permitía saber que esto iba a suceder. Estuvo muy adormilada y mientras tanto sus familiares la acompañaban sorprendidos de la seguridad con que había anunciado que moriría ese preciso día. Alrededor de las 4 de la tarde, súbitamente despertó y se levantó narrando que había estado en un hermoso jardín lleno de flores y árboles que emanaban un aroma muy agradable y que a su derecha había visto a su esposo ya fallecido, con quien no había tenido las mejores relaciones. Golpeando el dorso de una mano contra la palma de la otra, exclamó enfadada que si su marido estaba en el cielo, ella no se iría a ese lugar. Los hijos la tranquilizaron aconsejándole que si volvía a ese jardín, siguiera de largo que no tenía que encontrarse con él. Ella cerró de nuevo los ojos, entró en una especie de trance y a las 2 horas falleció. Este es un caso de alguien que regresó del cielo para muy pronto volver a él. Esperemos que haya podido pasar rápidamente ayudada por sus padres y que una vez allí en el momento oportuno y con ayuda de un buen conciliador haya logrado hacer las paces con su marido. Lo que han descrito los visitantes del cielo y que ha sido recopilado en las tradiciones espirituales de muchas culturas es que aquel que no regresa de esa experiencia en el umbral o limbo y su cuerpo físico murió definitivamente, luego de su autoevaluación entra al cielo y es llevado a nivel apropiado según sus procesos espirituales y afinidades. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esa es una metáfora de los distintos estados que existen en ese mundo espiritual. Al estar rodeado de una atmósfera donde no hay juicio, culpa ni rechazo, cada uno entiende lo que aún debe aprender o elaborar y acepta con contento estar en el preciso nivel desde el cual puede continuar su tarea de crecimiento espiritual. A donde llega es recibido por amigos y familiares que se encuentran en un nivel similar y le brindan siempre sentimientos de fraternidad, amor y consuelo. ¿Por qué se requiere consuelo si se está en el paraíso? Muy sencillo. Uno cosecha lo que siembra. No es lo mismo que Sor Teresa de Calcuta o el Papa Francisco lleguen al cielo a lo que haya cualquiera de nosotros estar allá. Lo impide que uno tenga la conciencia del propio obrar y de los resultados de lo que hizo o dejó de hacer. Llegar al cielo no nos hace de inmediato santos, ni mejores de lo que fuimos. Nos hace más conscientes de aquello que hicimos, lo cual puede ser profundamente revelador y doloroso. La tristeza en este caso no está unida al sentimiento de culpa. Esa conciencia puede ocasionar algún grado de aflicción y por ello los guías espirituales y amigos son tan valiosos para ayudar a procesarla. Creo que aquí la expresión propósito de enmienda cobra su mejor sentido, ya que desde la conciencia de preocupar mejorar la conciencia de procurar mejorar se logra mucho más que desde la culpa, que impide experimentar un buen sentimiento hacia sí mismo. A pesar de percibir lo que falta en el camino espiritual, esto no se hace desde la autocrítica destructiva, sino desde la aceptación serena de que estamos en un proceso evolutivo. Ojalá muchos lográramos trabajar en vida la conciencia del error, como fortuna lo haremos al llegar al cielo. Cuando nuestros seres queridos están en cualquiera de esas etapas, podemos apoyarlos. Las religiones universales con mucha sabiduría invitan a orar por los seres fallecidos. La oración es una fuerza de amor, de energía espiritual, que ayuda al que muere a continuar su tarea evolutiva en el cielo. Si alguien ora por uno con amor, diferente a la oración mecánica fría, repetitiva, sin conciencia, sin intención, es porque nos ama de alguna forma. Sentirse querido, recordado, perdonado, admirado o que nos lleguen sentimientos de gratitud y alegría por nuestra labor en la tierra, facilita la tarea en el cielo. Las oraciones reparan, fortalecen, alegran.
son una fuente de energía luminosa que contribuye al proceso de transformación y aprendizaje en esa continuidad de la vida que ocurre en el cielo. Dios responde enviando su amor y luz a aquel por quien se ora. La oración y los estados intermedios. Las oraciones son de gran utilidad para nuestros seres fallecidos, en especial durante los primeros días y semanas luego de su muerte. Para comprender esto, es conveniente tener en cuenta que hay diferencias notables entre los que ocurre a las personas que tienen una experiencia en el umbral de la muerte, que han sido declaradas muertas y luego retornan a la vida física, y lo que les acontece a aquellas que no retornan. Quienes regresan tienen una segunda oportunidad para reformar su vida, los otros no. Recordemos brevemente las etapas que clasifica la doctora Kübler-Ross el proceso de la muerte: muerte del cuerpo físico y salida del ser humano que lo habitaba. Conciencia de seguir vivo en un cuerpo energético totalmente sano, con capacidad de observar y escuchar lo que ocurre a su alrededor en el plano terrenal. Conciencia de estar acompañado por seres de luz, ya sean familiares, amigos o guías espirituales. Conciencia de atravesar un portal que conduce a una fuente de luz indescriptible, que permite y que emite paz, amor y otros sentimientos sublimes que los envuelven, alivian y transforman. Proceso de autoevaluación en presencia de la luz divina, conciencia de todos los pensamientos, palabras y actos en la vida y de las consecuencias que tuvieron para sí mismo y para otros. Son diferentes las descripciones que hacen de la fuente de la luz divina. Unos narran haber visto alguna de las muchas manifestaciones de Dios que generalmente coinciden con la forma en que están acostumbrados a imaginarlo, la cual depende de la vida y de creencias de cada uno: Jesús, Dios Padre, Shiva, etc. Otros relatan la sensación de sentirse envueltos por un amor incondicional que todo lo abarca y percibe con mucha parte del tejido universal, que vincula a todos los seres. Se dan cuenta de que formamos parte de un solo ser, un solo tejido de vida que expresa en múltiples niveles de conciencia. La descripción de la luz que los envuelve y los llena de amor es el rasgo más frecuente en estos relatos. Debo hacer hincapié en que esas etapas narradas por los que han regresado a su cuerpo físico suceden en un tiempo terrenal muy corto, de minutos u horas. Aquellos que no regresan, cuya muerte es definitiva, pasan por las mismas etapas, con la diferencia trascendental de que la duración de la segunda puede ser dramáticamente diferente. Allí pueden permanecer mucho tiempo, días, meses o años, sin cruzar el túnel o portal hacia la luz, en los que se denominan estados intermedios. No están en la dimensión física ni en la celeste, se encuentran algo perdidos del camino. Requieren asistencia, una oración, un perdón, la conciencia que desde allí no puede ayudar sustancialmente y deben avanzar hacia otra dimensión. Se quedan en el plano terrenal, en su cuerpo de energía etérica. Por muchos motivos pueden ser tan variados como la culpa y el temor de buscar a Dios por una falsa idea de un Dios castigador, hasta la negación de la existencia de un ser superior, a quien por tanto no van a buscar. También pueden quedarse atados a la dimensión terrenal, por deseos de venganza o motivos opuestos como el anhelo de ayudar, de reparar o terminar una labor como la de cuidar a un hijo. Incluso los que quisieran ayudar deben tomar conciencia de que en esas condiciones no pueden hacerlo, y solo si han llegado a planos de luz pueden colaborar eficazmente con sus seres queridos, al mismo tiempo que logran paz y bienestar para sí mismos. En esos estados intermedios, la oración tiene un efecto poderoso, y el consejo amable al ser fallecido acerca de cómo dirigirse hacia la luz puede ser de vital importancia. Por esa razón sencilla pero importante, se ora por los muertos, y todas las culturas religiosas y espirituales hacen énfasis en ello, para darles o recordarles las instrucciones de viaje, acompañarlos y facilitarles el proceso de cruzar el umbral del cielo y alcanzar la tercera etapa. Las ceremonias religiosas, las misas, los rezos, los novenarios, los diferentes rituales tienen ese mismo objetivo. Sin embargo, con frecuencia se olvida que su finalidad es ayudar y no entorpecer este viaje, lo cual podría ocurrir si estas ceremonias y oraciones se hacen inundadas de emociones dolorosas. A pesar de que he sido reiterativa, debo insistir en que dolor de herida silenciosa son casi inevitables. A pesar de que he sido reiterativa, debo insistir en que el dolor, la tristeza, el llanto incontenible, la sensación de ruptura interna y de herida silenciosa son casi inevitables en los duelos, más aún si la persona que ha muerto era amada por sus cercanos. Este dolor es sagrado, se origina en lo más profundo del corazón, proveniente del desgarro de un lazo de amor con alguien con quien se ha construido un vínculo significativo, con quien se ha compartido la vida
y cuya pérdida resulta irreparable. Cuando amamos a alguien, ese ser se torna en alguna medida en una fuente de alegría, compañía, soporte, amor y afecto, cualidades inevitables. Perder esto duele, no es algo que se pueda reemplazar, mas honrar ese amor es algo que también pueden hacer las personas que se quedan sin negar el dolor. Podemos comunicarnos mentalmente o si lo deseamos en voz alta o escribiendo una carta con nuestro ser querido, hablarle, orar por él, comprender que para él también es doloroso nuestro duelo y que nuestros reclamos pueden hacerle aún más difícil su partida. Hay diversas formas de llanto. Unos que desahogan, liberan emociones, calman y pacifican, son reparadores y necesarios. Si me permiten el calificativo, es un llanto dulce, como un bálsamo, una herramienta que nos dio la naturaleza para ayudar a drenar el dolor del corazón. Otros ahogan, queman, debilitan, destruyen. Son los que brotan de las vísceras de emociones violentas. Dicen algunos textos tibetanos que cuando el ser que ha fallecido se encuentra cerca de alguien que llora así, se siente golpeado por nieve y fuego. Tiene que retirarse y tomar distancia. Por estos llantos, tristezas y reclamos destructivos es posible que algunos de nuestros seres queridos fallecidos no logren pasar rápidamente a la dimensión de luz y se toman su tiempo tratando de ayudar al que se queda. A otros esto los lleva a alejarse para disminuir su propio dolor y siguen su camino al cielo dando tiempo a que su familia se recupere para posteriormente reconstruir los lazos de conexión. Para evitar esto podemos comprender y aceptar lo que nuestra oración, el que muere podrá pronto estar en la luz del cielo y desde allá nos ayudará en distintas maneras, lo cual traerá paz tanto a él como a nosotros. Verbal o mentalmente podemos expresarle que a pesar de lo tristes que nos sentimos, le deseamos lo mejor, que busque la luz y desde el cielo interceda para que nos llegue fuerza, consuelo y comprensión. Todo esto hará que la persona que trasciende pueda realizar más fácilmente el paso a la nueva dimensión. Nos ayudará a establecer una nueva comunicación silenciosa sin anclarlo con reclamos por su ida a permanecer cerca de nosotros indefinidamente sin poder ayudarnos realmente impidiéndole además su avance espiritual. Otra diferencia relevante entre los que se regresan y los que mueren definitivamente es la etapa de la autoevaluación, que en los primeros ocurre usualmente en presencia de una luz amorosa y protectora, mientras que en los segundos pueden darse antes de cruzar el umbral, en especial cuando en su vida se alejaron del bien. Puede ser agobiante y dramático ver de repente y sin ayuda de esa luz todos sus actos de crueldad, maldad y egoísmo desfilar ante su conciencia, quedando encerrados en la energía que ellos mismos generaron. Esto puede llevar a alguien a quedarse un tiempo en ese estado o plano intermedio. Allí permanecen hasta que descubren que si piden ayuda, esta llega por parte de los seres de luz y son conducidos al cielo. Es algo sencillo, pero requiere conciencia y humildad para hacerlo. Después de la muerte, todo sale a la luz de la conciencia. Nada queda oculto, somos nuestros propios jueces. El relato que hace una amiga y paciente de una circunstancia particular que vivimos juntas nos ayuda a comprenderlo. Estuve en Nueva Orleans durante 3 semanas acompañando a mi tía en los últimos días de su vida. Ella padecía de un cáncer terminal y tras el diagnóstico de que le quedaban más o menos 2 años de vida, el tiempo se cumplió y llegó el momento en el que se preveía que su final sería pronto. Ella se negaba a morir, estaba atenta a todo lo que sucedía a su alrededor, no se quería perder nada, luchaba con todo su ser por quedarse aquí. Los médicos no se explicaban cómo podía seguir viva. Murió un miércoles de ceniza. El sábado siguiente regresé a Colombia y el domingo no pude levantarme en todo el día. Me sentía exhausta, sin fuerzas. El lunes tenía cita con la doctora Elsa Lucía Arango, mi amiga y compañera de colegio. Al entrar a su consulta, lo primero que me dijo fue: ¿qué es esa sombra oscura que tienes sobre tu hombro? Yo no veía nada. Procedí a relatarle de dónde venía y me dijo que mi tía no se quería ir, que estaba absorbiendo mi energía para poder mantenerse en el plano terrenal y que deberíamos ayudarle a hacerle la transición al cielo. Me señaló que sería conveniente hablarle en un lenguaje sencillo, ya fuera mental o en voz alta, explicándole que su vida acá había concluido, que buscara la luz de Dios y la siguiera así, sería llevada al cielo. Nada de lo que le decía la convencía, ella seguía aferrada a mi energía, debilitándome cada vez más. En meditaciones grupales intercedíamos ante Dios por su alma, le decíamos que subiera, que si ella lo decidía, cuando ya hubiera llegado al cielo y realizado el proceso que allí se hace
podría volver a bajar periódicamente a acompañarnos. Todo esto era inútil. Ella no quería irse de mi lado. En una de estas sesiones de meditación y oración, una de las asistentes que tiene el don de ver y hablar con quienes han fallecido observaba a mi tía, ascendía parcialmente a niveles espirituales superiores, regresando al poco tiempo. Ante esto le pedí que le preguntara cuál era la razón para no quererse irse, a lo que ella contestó: es que voy con las manos vacías. Clara Elena de Subiría. La conciencia de no tener obras de amor, bondad y compasión eran el impedimento para hacer su viaje al cielo. No se sentía digna de ese paraíso. Ignoro si era por sus creencias religiosas, según las cuales solo una persona de gran altruismo podría merecer el cielo, o si era porque realmente su vida tuvo grandes vacíos en cuanto a preocuparse por los demás. En esta circunstancia, de nuevo, la oración es poderosa. Nadie debe quedar condenado a estar lejos de la paz por toda la eternidad. Orar por alguien que cometió faltas graves, cercano o desconocido, no lo exime de lo que tendrá que hacer en un plano espiritual para redimir su conducta. Sencillamente, le facilita obtener ayuda para inventar sus actos, y es sabio dejar que Dios se encargue de lo que apropiadamente se llama justicia divina. Lo que alcanzo a comprender de ella es que si alguien se hace consciente de sus faltas, se arrepiente con humildad y tiene propósito de enmienda, en cualquier dimensión en la que se encuentre obtendrá asistencia para pasar a otra superior, para transformarse a sí mismo y compensar de alguna forma el daño que causó. Construimos nuestro infierno o nuestro cielo. Somos nosotros mismos quienes construimos ladrillo a ladrillo el mundo energético que nos rodeará al abandonar el cuerpo físico. Llegar a este estado de equilibrio puede requerir un tiempo variable, según la vida que haya tenido el individuo en la Tierra. Si alguien fallece, se da cuenta pronto que sus faltas y errores, eso puede ser muy traumático si su vida estuvo marcada por la violencia, el miedo o la culpa. Más aún si sus creencias religiosas o espirituales eran confusas. Esa conciencia puede mantener a alguien lejos del cielo por mucho tiempo. Purgatorio e infierno, los planos que ilustra Dante Alighieri en la Divina Comedia, o algunos bardos descritos por los tibetanos con denominaciones de los estados internos y externos que experimenta alguien que al fallecer hace conciencia del daño que causó y desconoce las herramientas espirituales para salir de ese abismo. No hace un viaje directo al cielo, su camino es más lento mientras se libera de los pesos que le impiden ascender. Esos son los estados intermedios. Culpa, resentimiento o rabia y temor son los tres grandes impedimentos para entrar al cielo. Las emociones que hemos cultivado en la vida terrenal van estructurando nuestros cuerpos emocionales y mentales. Cuando usamos términos como emociones destructivos, mente oscura o pensamientos lóbregos, nos referimos a esto que percibe desde un plano intuitivo. De hecho, los videntes lo describen como una maraña de imágenes y emociones que van envolviendo al ser humano a la manera de una densa niebla que impide ver su luz. Si comprendemos esto, es fácil entender por qué tantas culturas espirituales oran por la paz del que fallece, pidiendo que descanse en la luz. Estar lejos de ella y verse, sentirse y envuelto por las emociones y pensamientos negativos se fue acumulando en la vida, que forman un encierro involuntario pero autogestado. No es un estado precisamente paradisiaco. Tanto las imágenes que narra Dante en su Divina Comedia como la que describen en los bardos tibetanos no parecen ser otra cosa que las visiones que observa el fallecido de su propio campo emocional y mental, lo cual puede ser terrorífico. Mas aún si continúa creyendo que esto es real y no solo una construcción de su psique, si persiste en sentir odio, apego, resentimiento o soberbia u otros rasgos similares que marcaron su personalidad en la vida terrenal, más difícil resultará recurrir a la humildad en otras dimensiones. Somos nosotros quienes construimos ladrillo a ladrillo el mundo energético que nos rodeará. Al abandonar el cuerpo físico, por supuesto que si se han cultivado pensamientos constructivos, emociones y sentimientos nobles, y se ha buscado servir, ayudar, reconfortar esa energía emocional y mental, construirá lo que metafóricamente podríamos imaginar como un bello capullo de mariposa que dejará pasar la luz al interior. Entonces, el habitante de ese capullo, o en el momento de su muerte, podrá desplegar sus alas y volar fácilmente hacia la luz, al cielo, para continuar su camino de crecimiento en el amor. Será un precioso viaje acompañado de sentimientos de alegría y paz
además de la presencia de familiares y amigos que ya hayan trascendido a esta dimensión. Cuerpos de energía. En el cielo se realiza una reconfiguración del cuerpo que se tenía en la tierra. Al encarnar, cada alma construye un cuerpo con los materiales de este plano físico, vivificado por el cuerpo de energía que no muere al morir el físico. Al regresar al cielo, este cuerpo de energía nutrido por el alma debe efectuar una adaptación para continuar su nueva etapa en esa dimensión según el estado en que estaba cuando muere su cuerpo físico, y esta adaptación o reconfiguración será diferente. En efecto, el estado energético de alguien que fallece en una situación de gran estrés emocional o trauma físico es muy diferente al que se tiene luego de una vida longeva, tranquila, sin gran sufrimiento al morir. Sus cuerpos de energía tendrán condiciones muy diferentes. Los primeros requerirán de un tiempo y muchos cuidados para repararse, por decirlo metafóricamente, irán al hospital del cielo. La oración puede ser de gran utilidad para ellos. Los segundos, en cambio, llegarán prontamente a reunirse con sus seres queridos. Cuando me refiero a cuerpo de energía, incluyo tres niveles: vital, emocional y mental. Los vamos construyendo día a día con lo que nos nutrimos, perdón. Lo que hacemos, sentimos, pensamos y creemos. Las rutinas de comida, ejercicio, descanso, sueño, trabajo, etc., van configurando la vitalidad del cuerpo físico, los hábitos emocionales, las relaciones interpersonales, lo que ocurre en nuestro entorno, los éxitos y fracasos, las alegrías y tristezas y demás sentimientos y emociones modelan nuestro cuerpo emocional, y su impacto será profundamente marcado por el grado de conciencia y madurez que desarrollemos. Creencias, ideas, pensamientos, dudas, reflexiones y similares son el material que va forjando el nivel mental de lo anterior. Se deduce que estos cuerpos son flexibles, renovables, sanos. Sin embargo, si los nutrimos con toxinas físicas, emocionales o mentales, lo más probable es que se tornen rígidos y enfermen. Al morir, lo que abandonamos es ese maravilloso entremado de moléculas materiales llamado cuerpo físico, con el que forramos el cuerpo de energía. Nos vamos con ese último que construye y contiene nuestro reservorio de vitalidad, emociones y pensamientos al plano que nos corresponda llegar en el cielo. Allí se reconfigura para que las diferentes necesidades que hay en esta dimensión espiritual, reparando el desgaste que haya sufrido en los tres campos de expresión mencionados durante su ciclo de vida. Antes de morir, cuando esto se realiza, ese cuerpo tiene vitalidad inagotable mientras esté en el plano espiritual, y el estado emocional se torna sereno y alegre. Todos los campos se reparan. No significa que se vuelvan perfectos, pues lo que no se hizo en la tierra tampoco se logra de inmediato en el cielo. Se hace conciencia de lo que queda pendiente en el camino de evolución personal, no como una pesada obligación, sino como unas etapas de aprendizaje interesantes, agradables y valiosas. Cada uno viaja al cielo según su vida. Había estado tratando a David por un tumor cerebral. Su fortaleza, la de su esposa y el amor de toda su familia, junto con la cirugía y la quimioterapia, le ayudaron a mantener unos meses de vida confortable, asistiendo incluso al trabajo hasta pocos meses antes de partir. A pesar de los esfuerzos del tumor recidivo, de modo que resultó evidente que había que prepararse para la muerte. Uno de sus hijos me llamó para que fuera a colaborar en esa preparación. Al llegar, fue una alegría ver que su familia estaba ya haciendo todo lo que se requería. Con enorme amor le habían dicho que podía irse, recordándole que desde el otro lado se seguirían cuidando y acompañando. Le expresaron su gratitud por una hermosa vida en la que con sus actos había construido esos lazos de amor que no amarran sino que tejen una maravillosa red. Su música favorita sonaba en la habitación. Oramos. Del cielo llega siempre ayuda para ese momento sagrado. Él había mencionado que veía a sus familiares ya fallecidos. Eso mismo me lo han narrado en varias ocasiones, y poco tiempo antes de morir, algunos pacientes que han tenido enfermedades prolongadas, si bien tenía sedantes para el dolor, comprendía bien lo que le decíamos sobre cómo prepararse para su viaje. Unos días después me llamó su esposa a contarme que David estaba en coma, probablemente pronto moriría. Llegué esa noche a despedirme de él. Si bien lo veía respirar, ella no estaba dentro de su cuerpo físico. Lo vi luminoso en su cuerpo de energía,
sonriente y consciente como si flotara cerca de una de las esquinas superiores de la habitación. Parecía feliz. Estaba preparado y esperando tan solo a que se desataran los hilos llamados nadis por los médicos ayurvédicos que unen el alma al cuerpo para emprender su viaje. A su alrededor se encontraba su familia acompañándolo con gran serenidad y afecto. Le propuse a su esposa, una mujer realmente extraordinaria, que hiciéramos un pequeño ejercicio para ayudarle a aflojar esos hilos de modo que cuando llegara el momento, la transición se lograra con la menor molestia. Nos retiramos luego a la sala para conversar acerca de lo que se podía hacer al instante de la muerte. Él nos siguió en su cuerpo de luz y se sentó al lado de su esposa para escuchar nuestra conversación. Irradiaba mucha paz. Su cuerpo físico, sedado por medicamentos, respiraba con dificultad. Su muerte era inminente. Estaba esperando que sus hijos alcanzaran a llegar del extranjero. Le describí a su esposa que lo veía fuera ya de su cuerpo, tranquilo y con una hermosa sonrisa. Todos los familiares que lo acompañaban le irradiaban amor. Tenían claro que dejarían su propio dolor para otro momento, que ese era el momento sagrado de David. Lo único que querían era envolverlo en una atmósfera de amor y gratitud. Lo lograron. Habían lágrimas silenciosas, por supuesto, pero más allá de ellas, lo envolvía la conciencia de una red de amor que por años todos habían construido. Este es uno de los mejores regalos que podemos entregarle a alguien que está muriendo. Hubiera querido que todos los presentes pudieran ver a David en su cuerpo de luz. Varios pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte durante una cirugía me han contado la extraña y a la vez maravillosa vivencia de verse flotando sobre la sala de operaciones, escuchando y viendo cuánto acontece a su alrededor, que queda entonces guardado por siempre en su memoria. Sin excepción, describen la impresión de sentirse envueltos por amor, por mucha paz y sin ninguna preocupación. Ven el mundo desde una perspectiva que no procede de la lógica, sino del ámbito más amplio, en un presente donde ni los recuerdos del pasado ni las preocupaciones por el futuro les arrebatan el sosiego, algo así como la antesala al cielo. David justamente se encontraba en esa maravillosa antesala. Expliqué a su familia que según la tradición tibetana, los que mueren escuchan hasta por 2 horas a través del oído físico y por lo tanto durante ese tiempo podrían hablarle con amor para acompañarlo en su marcha hacia el paraíso, con la certeza de que seguirían comunicándose. También les dije que aunque estarían naturalmente tristes por su partida, aprenderían a tenerlo cerca de otra manera. Al conversar con él, debían recordarle con frecuencia que busque la luz a Dios y a sus seres queridos ya fallecidos, quienes los llevarían a esa nueva dimensión de bienestar, al lugar donde es conducido alguien que ha vivido con amor. Me despedí de su familia. Mientras veía la radiante y silenciosa figura de David acompañándome hasta el auto, entendía todo, mejor que cualquiera de nosotros. Subí al coche para regresar a casa orando por él. Unos 20 minutos después llamó a su esposa para contarme que David había fallecido. En realidad, solo su cuerpo había muerto. David seguía vivo y continuaba su marcha hacia el cielo. Oré y mentalmente hice lo que había sugerido a su familia, decirle que siguiera la luz, que buscara a Dios. Le agradecí por su vida, por su amistad y le envié mi cariño y mi admiración. Así como al nacer el cuerpo físico humano generalmente es recibido por médicos, enfermeras o parteras, en el momento de la muerte, el parto del alma al cielo, también hay seres de luz que ayudan a darle la bienvenida al nuevo huésped de esta dimensión. Pero en realidad no es nuevo huésped, es el retorno de un viajero a su hogar. Una muerte como la de David es la ideal. Él vivió una buena vida y tuvo una buena muerte, con la fortuna de contar con una familia inteligente y amorosa que le ayudó a hacer menos difícil un momento trascendental y sagrado, mas no por ello fácil. Sus hijos no alcanzaron a llegar al momento en que su cuerpo cesó de respirar, pero no tengo duda de que lo esperó en su cuerpo sutil, llenándolos de amor y consuelo. No todos podemos morir así. En buena parte de los casos la muerte no avisa y quien fallece puede necesitar un tiempo para comprender lo que le ha ocurrido y emprender el camino hacia otra vida. No obstante, siempre en las muertes anunciadas o en las súbditas podemos ayudar y ser ayudados. Algunos se toman su tiempo. Catalina vino a raíz de la muerte súbdita de Hernando, su esposo, ocasionada por un infarto fulminante. Ella no se encontraba en la ciudad y estar lejos del ser querido que este trance hace más triste la noticia y las consecuencias de separación. Sin embargo, cuando llegó a mi consultorio estaba en relativa paz y aceptación,
pues aún lo sentía cercano. Le pedí una fotografía para ayudarle a él, pues aunque no conozca a la persona, una imagen permite establecer un vínculo mental con ella. Cuando alguien ha fallecido, su mente es particularmente sensible a la nuestra, así que es mucho menos complicado de lo que se cree. Puede sonar extraño, pero la foto, al igual que la huella digital identificada a la persona entre millones, y es una forma de dirigir hacia ella nuestra mente. Cuando recibí el retrato solicitado, observé que la persona a quien pertenecía tenía colores oscuros y opacos en su cuerpo, de energía, lo cual implicaba que aunque llevaba un mes de fallecido, aún no había pasado al cielo. Le pedí a Catalina que le hablara, resaltándole que podía hacer su tránsito en paz, que al llegar a la dimensión del cielo recibiría las aclaraciones necesarias sobre el porqué de su repentina muerte y sobre cómo desde allí podría seguir en contacto con su esposa. Unos días después, al mirar nuevamente la fotografía, observé los colores luminosos junto con la visión de Hernando en un sitio muy diferente, ya no era en plano terrenal, sino en uno celestial. Le comenté a Catalina que yo creía que él ya estaba en el cielo, había continuado su viaje luego de permanecer una semana al lado de su esposa. En la siguiente consulta me contó que por conductos diferentes, tanto ella como su hija habían recibido la misma información de dos videntes amigos. Ellos y yo coincidimos en avisar a la familia del paso de Hernando al cielo, exactamente el mismo día. Usó la palabra coincidencia, pero no lo es. Sencillamente ese día hizo el paso y varias personas que estábamos pendientes del tránsito pudimos ver con claridad. No era coincidencia, sino la descripción de un hecho real. Luego de este suceso, en Catalina se intensificó la tristeza, pues ya no lo sentía presente como en las mis primeras semanas. Y era lógico, pues Hernando ya no se encontraba allí. Estaba de viaje, si se permite la expresión. Al llegar a su destino, si no era interrumpido por las emociones demasiado intensas de los que lo lloraran, y luego de hacer su propio proceso personal de adaptación a ese súbito cambio de vida, en un tiempo prudente podría acompañar con frecuencia a su esposa y a sus hijos. En ocasiones las emociones extremas, lejos de retener a alguien, lo alejan. El ser fallecido en alguna medida ha experimentado ya la paz del cielo, y aunque sabe que está siendo llorado, comprende que al quedarse cerca nada soluciona, más bien se mortifica, impotente al presenciar los estados emocionales de desamparo y tristeza de sus allegados. Catalina se propuso realizar un buen duelo, sin negar la tristeza, pero asumiendo con entereza los cambios de su vida y entendiendo que no tenían marcha atrás. Adaptarse a estas transformaciones sin cerrarse a la posibilidad de volver a sentir bienestar y paz interior resulta fundamental para elaborar el duelo por la muerte de un ser querido. No obstante, todas las personas fallecidas a las que se les anima a continuar su viaje lo hacen inmediatamente. Yana era una mujer joven a quien veía en consulta hacía algunos meses, de personalidad sensible y artística, original y dueña de una mente abierta. Recibí la noticia de que su hermano, pocos años mayor que ella, había muerto. A él le encantaban los deportes, explorara el mundo, era curioso, alegre y emprendedor. Otros de sus parientes, también pacientes míos, me hicieron una muy agradable descripción de él, y cuando les hablé de ayudarle a hacer el tránsito al cielo, me indicaron que una persona tan especial como él con seguridad ya se encontraba allí, en el mejor de los lugares. Diana llevó a cabo especiales rituales de acompañamiento con diversos cantos y oraciones, y llevó luego sus cenizas al mar. Semanas después de lo ocurrido, llegó de nuevo a la consulta tranquila y en paz. Triste sí, pero aceptando lo ocurrido en la mejor forma posible. Estábamos hablando sobre él cuando se me presentó alguien con una espesa barba que alegre y curioso se paseaba por mi consultorio. Pregunté a Diana si su hermano tenía barba, contestó que efectivamente en sus últimos tiempos se le había dejado crecer. Le propuse a Diana que hiciéramos una oración con el fin de ayudarlo a pasar a otra dimensión y que le hablara mentalmente y le aconsejara irse al plano del cielo. Nos tomamos unos minutos de silencio para ello. Nuestro visitante no se inmutó en lo más mínimo. No estaba interesado en irse. Me pareció un Peter Pan con su cuerpo de adulto y poblada barba, moviéndose con agilidad de un lado a otro de la camilla y del escritorio. Continuó paseando por todos los rincones del consultorio, contento y radiando una sensación de libertad. Con ese nuevo cuerpo podía hacer cosas que el físico no le permitía. Entonces exploraría el mundo y a su debido tiempo pasaría al cielo. Lo entendí con claridad y por ello no le insistí. Era contagiosa su felicidad, su emoción y su gusto por esa vida y por la posibilidad de ver el mundo desde otra óptica.
Unos meses después, Diana asistió a un retiro budista en Francia, en el que se trató específicamente el tema de la muerte y lo que ocurre después de ella. Durante el retiro, luego de una relajación, sintió una gran punzada en su corazón y vio que aún tenía un fuerte vínculo con su hermano. Entendió allí que debían soltarse mutuamente. Le habló mentalmente, afirmándole que lo quería mucho, que le hacía falta, pero sabía que él necesitaba estar libre. Diana notó cómo el dolor se expandía hacia atrás de su espalda y de improviso le asaltaron unas incontenibles ganas de llorar. Luego percibió cómo se aflojaba y deshacía el nudo que a los dos los ataba, abriéndose entonces un espacio de paz en su corazón. Para ella fue una experiencia impresionante. Experimentó con claridad cómo existen lazos que atan, diferentes a los vínculos que instaura el amor verdadero y generoso. Esos últimos son vínculos que construyen redes de soporte y así auspician relaciones sanas. Creo que su hermano pronto se enteró de que en esa dimensión intermedia no tendría suministro eterno de energía, que allí carecen de una fuente de vitalidad y que para obtenerla deben tomarla de alguien, lo cual no es benéfico para ninguno de los dos. Si la obtienen de un ser querido, quien usualmente lo ignora, y uno es una persona de gran vigor, éste puede sentirse cansada, desvitalizada, con frío y se enferma con facilidad. Diana tuvo la fortuna de asistir a ese retiro sobre la muerte guiados por Thich Nhat Hanh, un excelente maestro budista que les ayudó a desatar el nudo de apego y a reconstruir un vínculo de cariño y de amor. Considero útil comprender que es mejor ir al cielo y desde allí volver a observar al mundo, si es algo que aún se desea luego de haber conocido el paraíso. No conviene quedarse en los planos intermedios sin llegar pronto al destino final. Nudos de apego. He aquí una historia que ilustra muy bien lo anterior. Jorge Carvajal, un excelente médico y maestro de quien tengo la fortuna de ser alumna, en un taller sobre la muerte nos relató la consulta que le hizo a un paciente. Se encontraba muy cansado con la extraña sensación de no ser él mismo y de estar guiado por sentimientos y pensamientos ajenos. Esto lo condujo a tener extrañas conductas que aparecieron desde la muerte de su padre, varios años atrás. El hombre tuvo a su progenitor como modelo y soporte, lo que devino en una mutua dependencia. Un día, estando juntos, el padre sufrió un infarto masivo que ocasionó lo que su hijo relató como una muerte trágica, en la que alcanzó a suplicarle: hijo, no me dejes ir. Una súplica a la que respondió con un desgarrador: no te mueras, padre, no te vayas, no me dejes solo. Y en efecto sucedió que no lo dejó solo. Jorge observó a un ser sutil unido al pecho del joven tomando la energía vital. Mentalmente le explicó al difunto que no debía utilizar la energía del hijo, pues pegado a él no podía ayudarlo ni protegerlo, sino que por el contrario era un peso que le dificultaba aún más su situación. Le señaló que la mejor forma de colaborar sería asumir la opción de decidirse a llegar hasta la luz, donde recibiría la asistencia necesaria para desde ese nivel ser útil al hijo que debía quedarse aún en el mundo terrenal. El padre finalmente comprendió que esa manera de estar con su hijo resultaba perjudicial y con ayuda de Jorge pudo realizar un tránsito al cielo. El paciente mejoró rápidamente, recuperó su vitalidad normal y desaparecieron los extraños cambios de carácter y de comportamientos que no reconocía como propios. Queridos hermanos y hermanas, hemos terminado este capítulo 8. En el próximo capítulo, que es ahorita a continuación, es el capítulo 9, perdonar para que sigan su camino en paz. Además de perdonar, que es tal vez la más difícil de las tareas, es necesario orar por la persona que falleció y cuyos actos se alejaron del buen obrar y del amor. Que tengan un excelente día, que el Señor me los bendiga y recuerden todos los días ser felices. Espero sus comentarios acerca de este capítulo 8. Un abrazo para todos.